¿Alguna vez te dijeron, levántate? ¿Te tuvieron que decir, levántate alguna vez? Yo creo que alguna vez a todos nos dijeron, levántate. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron, levántate? Hace unos minutos, cuando estabas en casa antes de salir. Yo miro así a veces los domingos de mañana y parece como que algunos nos dijeron recién, levántate, que es domingo, hay que ir a la iglesia. Incluso a veces nos tiene que decir varias veces, levántate, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, estudiaba de noche y al otro día entraba a trabajar a las 8 de la mañana y mi papá siempre se levantaba antes. Entonces, como se levantaba más temprano, venía y me decía, me prendía la luz del dormitorio y me decía, levantate. A los 5 minutos volvía y me decía, levantate. Y a los 5 minutos volvía otra vez y me decía, levantate porque vas a llegar tarde al trabajo. Yo ya sabía que la tercera era la verdadera. Las dos primeras no le tenía que dar tanta importancia, pero a la tercera sí, porque ahí me daba justo para llegar al trabajo en hora. Y ahora yo también tengo que decir, a veces levantate, ¿no? Le tengo que decir a mi hija, levantate. Pero yo soy más persuasivo que mi padre. No le digo, levantate porque vas a llegar tarde al trabajo. Digo, levantate porque no te va a dar el tiempo para maquillarte antes de ir al liceo. O de arreglarte el pelo para ir al liceo, ¿no? Saben que muchas veces en la Biblia encontramos a Dios diciéndole a sus hijos, levántate, tenés que levantarte. Algunas veces los cristianos necesitamos que Dios nos diga, levántate. Necesitamos que Dios nos diga, activate espiritualmente. Algunas veces como que nos aletargamos espiritualmente. No estamos dormidos espiritualmente, pero tampoco estamos activos espiritualmente. Parecería como que estamos ahí, como que no estamos ni en una cosa ni en otra. Entonces Dios nos muestra que tenemos que levantarnos y tenemos cosas para hacer. Porque siempre que Dios nos dice levántate, es porque hay algo que tenemos que hacer. Dios nos dice levántate porque tenés que hacer esto. Y nos muestra qué es lo que está esperando de nosotros. Muchas veces, si nosotros agarramos una concordancia, vamos a encontrar la palabra levántate, y es Dios hablándole a un hijo suyo o a sus hijos, diciéndole levántate. Y una de las personas a las que Dios le dijo levántate y hacé lo que te dije que tenés que hacer, fue a Josué. En Josué capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán. Yo digo, a veces Dios, mejor dicho siempre, Dios es muy claro cuando nos habla, ¿no? Es muy sencillo en las cosas como nos muestra. Lo que pasa es que a veces nosotros tratamos de complicar un poco lo que nos dice el Señor. Y a veces, como no nos gusta mucho lo que nos dice el Señor, eso de levantarnos, eso de salir de la comodidad, eso de salir de nuestra tranquilidad, como que empezamos a preguntar, ¿será que realmente el Señor me está diciendo que tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que esperar alguna señal de parte de Dios de lo que tengo que hacer? Pero el Señor es muy sencillo cuando nos quiere mostrar algo. Y Dios le dice claramente a Josué, levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo. Es fácil de entender lo que Dios le dice a Josué. Ahora, ¿a quién le decimos levántate? ¿A quién le decimos levántate? Al que está acostado, pero que ya pasó un rato largo que está acostado, ¿no? No cuando recién se acuesta, cuando hace rato que está acostado. Al que está sentado, al que
está descansando y está descansando de más, al que está tirado en un sillón con el celular ya hace rato, al que está tirado en el pasto mirando las nubes pasar, más o menos a esas personas que de alguna manera están perdiendo el tiempo en la forma en que están, es que le decimos levántate. Acá cuando Dios le dice a Josué levántate, no se lo está diciendo en un sentido físico, no se lo está diciendo en un sentido material, sino que se lo está diciendo en un sentido espiritual. Levántate. Es que parecería como que Josué estaba en un momento de quietud, como que estaba descansando espiritualmente, como que estaba tirado en un sillón, esperando qué es lo que va a pasar. Estaba esperando algo. En ese momento había muerto Moisés, recién había muerto Moisés, y Moisés hasta ese momento era el que había guiado al pueblo de Israel durante 40 años. Y Josué se había acostumbrado que era Moisés el que guiaba al pueblo. Y si bien Josué, mientras Moisés iba al pueblo, estuvo muy activo, pero se descansaba en Moisés. Y él sabía que estaba Moisés. Y ahora ya no estaba Moisés. Y Josué estaba como allá, esperando, viendo a ver qué iba a pasar. Moisés había sido el caudillo del pueblo de Israel. Había sido el líder espiritual del pueblo de Israel y de Josué. Moisés había sido el líder moral del pueblo. Moisés había sido el intercesor del pueblo de Israel delante de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a todo este pueblo, no los quiero más, y voy a hacer un pueblo solo con tu descendencia, y de tu descendencia voy a hacer un pueblo. ¿Quién fue el que defendió al pueblo de Israel? Moisés. Y le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a destruir a tu pueblo? Y Moisés convenció a Dios, parecería allí en Éxodo capítulo 32, de que no destruyera a su pueblo. ¿Se dan cuenta de la importancia que tenía Moisés para el pueblo de Israel? La importancia que tenía Moisés para Josué. Bueno, Moisés ya no estaba más. Y ahora el que tenía que liderar al pueblo de Israel, el que tenía que ocupar de alguna manera el lugar de Moisés, era Josué. Ese líder impresionante que había sido Moisés había muerto y el pueblo de Israel estaba a la orilla del Jordán esperando a ver qué iba a pasar y esperando a ver qué era lo que tenían que hacer. Y ellos estaban acá, el río Jordán estaba allá y del otro lado estaba la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la abundancia, la tierra que Dios les iba a dar a ellos. Josué sabía que ahora era él el que debía de guiar al pueblo de Israel, pero él estaba esperando que Dios le mostrara lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer, porque Dios ya se lo había dicho, pero estaba allí, esperando. Quizás estaba quieto todavía haciendo el duelo por Moisés, puede ser. Quizás estaba quieto sin darse cuenta que él debía tomar el liderazgo del pueblo. Quizás estaba quieto porque no sabía cómo guiar al pueblo a cruzar el Jordán. Quizás no se animaba a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero lo cierto es que allí estaba Josué y estaba quieto. Seguramente habrían muchas dudas en ese momento que estarían en la cabeza de Josué. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Será que Dios me va a confirmar todavía de que yo tengo que guiar al pueblo de Israel? ¿Será que el pueblo me aceptará como aceptaron a Moisés? ¿Cómo vamos a cruzar este río? ¿Cómo voy a hacer para que este pueblo tan grande cruce el río? Y después que estemos del otro lado, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar a los enemigos? Quizás todas esas cosas estaban en la cabeza de Josué y lo hacían dudar en ese momento. Era un momento de duda, era un momento de incertidumbre, y generalmente los momentos de duda y los momentos de incertidumbre como que nos paralizan un poco, como que nos quedamos quietos, como que queremos ver qué es lo que va a pasar. Y Josué estaba así, estaba un poco paralizado, esperando
a ver qué iba a pasar. Y en ese momento es que Dios le dice, levántate y pasa el Jordán con este pueblo. Queridos, a veces nos pasa lo mismo a nosotros, lo mismo que le pasó a Josué. A veces nos pasa lo mismo de estar quietos, sin saber cómo tenemos que reaccionar. A veces por algún problema familiar, como que paralizamos nuestra vida espiritual, como que nos quedamos quietos sin hacer lo que Dios ya nos mostró que debíamos hacer, sin servir al Señor en lo que Dios nos mostró que le teníamos que servir. A veces estamos pasando por alguna prueba y como que nos paralizamos. ¿Y qué te está pasando que no estás viniendo a la iglesia? Estoy angustiado por tal situación. Y por eso te quedas en tu casa. Estoy esperando lo que el Señor me va a mostrar. No me dan las fuerzas para levantarme, para ir a la casa del Señor. A veces es alguna tentación lo que no nos permite dar los pasos que Dios quiere que demos en nuestra vida cristiana. Y a veces lo que nos paraliza es una tentación. Y si bien no caemos en esa tentación, pero esa tentación como que paraliza nuestra vida espiritual. Nos quedamos quietos, como le pasó a Josué con la muerte de Moisés. Y empiezan a entrar las dudas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Y parecería como que no podemos dar un paso en la vida espiritual hasta que no entendamos qué es lo que está sucediendo. Dios está permitiendo una prueba en tu vida, pero vos tenés que seguir avanzando. Tenés que seguir creciendo. Y queridos, cuando nos paralizamos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de escuchar la voz de Dios. Porque a veces nos paralizamos y como que nos tapamos los oídos y como que no queremos escuchar nada. La voz de Dios siempre te va a decir, levántate, cruzá este río. Es necesario que te levantes y que cruces este río. Y Dios siempre te va a alentar a que te levantes. Y siempre te va a alentar a que hagas lo siguiente que Dios tiene preparado para tu vida. Queridos, no nos conformemos nunca con estar quietos espiritualmente. Nunca nos conformemos con estar tranquilos. Siempre tenemos que avanzar en nuestra vida cristiana. Tengamos la edad que tengamos, hayamos hecho ya todo lo que hayamos hecho. Siempre tenemos que seguir al nuevo paso que el Señor nos va a mostrar. Siempre Dios te va a querer ver sirviéndole. Siempre te va a querer ver testificando. Siempre te va a querer ver mostrándole su amor a otros. Por eso Dios le dice, levántate. Tenés que cruzar este río, Josué. Tenés que cruzar este río. Pero antes que nada, quiero ver lo primero que Dios le dice a Josué. Y quiero que podamos entender bien cómo se lo dice Dios. Lo primero que le dice Dios a Josué es, mi siervo Moisés ha muerto. Dios le dice, yo sé lo que está pasando. Yo sé la situación que estás viviendo. Yo la conozco. Yo estoy en todos los detalles. Pero yo estoy por encima de cualquier circunstancia. Por eso levantate y cruzá. Yo sé lo que está pasando en tu vida, en las dudas que podrás tener. Pero vos te tenés que levantar y tenés que cruzar este río. Siempre los cristianos tenemos que levantarnos a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo. Siempre tenemos que levantarnos y cruzar el río que el Señor quiere que crucemos. Queridos, la vida espiritual no es para estar quietos indefinidamente. No es para estar sin avanzar indefinidamente. Cuando termina una etapa en nuestra vida espiritual, siempre Dios tiene preparado un río que tenemos que cruzar para seguir lo que Dios quiere que hagamos. Siempre va a haber un río para cruzar. Se terminó la etapa de Moisés. Bueno, Josué, empieza otra etapa y vas a tener que cruzar este río y vas a tener que hacer lo que Dios quiere que hagas. Hermanos y hermanas, a veces la pérdida de un ser querido
nos hace quedarnos quietos. Pero después de eso hay un río que cruzar y seguir lo que Dios tiene por delante. Josué perdió a su líder, su padre espiritual, pero Josué, levántate y cruza el río. Hay otras cosas que yo tengo preparadas para vos. A veces perder el trabajo nos hace quedarnos lamentando y por tiempo estamos lamentando lo que nos pasó, y a veces son trabajos que nos duraron 10, 15, 20 años. Decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y a veces nos quedamos quietos y Dios nos dice, hay un río que tenés que cruzar y está la tierra prometida del otro lado. A veces aparece una enfermedad en nuestra vida y nos quedamos quietos y pensamos que esta enfermedad es para que descansemos, para que estemos esperando lo que el Señor nos va a mostrar. Y el Señor nos dice, hay un río que tenés que cruzar a pesar de la enfermedad que estás viviendo. Siempre hay un río para cruzar. Y Dios nos dice, levántate y cruzá este río. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Josué, levántate y cruza este río? ¿Qué hay del otro lado del río? Y del otro lado del río es la tierra que yo les doy. Cuando Dios pone un río delante para cruzar, es porque del otro lado, ¿qué hay? ¿Qué hay del otro lado? Bendición. Cuando Dios te pone una etapa que se termina en tu vida y otra que empieza, tenés que cruzar ese río, porque del otro lado está la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Josué, tenés que levantarte para que el pueblo de Israel pase el Jordán, tomen la tierra que yo les prometí y disfruten la tierra que yo les di. Queridos, siempre hay bendición del otro lado del río que Dios te dice que tenés que cruzar. Cuando Dios te dice que tenés que tomar una decisión en tu vida, siempre, si Dios te está mostrando que tenés que hacer algo, lo tenés que hacer, porque del otro lado está la bendición del Señor. Si yo me quedo quieto y no cruzo, me voy a perder de disfrutar la bendición del Señor. Pero te voy a decir algo. Dios siempre nos da libertad a nosotros. Dios nos muestra lo que tenemos que hacer, nos dice lo que tenemos que hacer, nos muestra claramente lo que tenemos que hacer, pero el que decide siempre, ¿quién es? Soy yo. Siempre soy yo el que decide. Y a veces tomamos la bendición de Dios o a veces la rechazamos. A veces no nos animamos a cruzar el río y nos perdemos lo que está del otro lado del río. Fíjate, Dios le dice a Josué, levántate. Pero Dios no lo levanta. Dios no lo levanta milagrosamente. Dios no le pone un carro abajo y lo lleva hasta el otro lado del río. Es Josué el que se tiene que levantar. Es Josué el que tiene que decidir definitivamente si va a animarse con el pueblo de Israel a cruzar el río o no. Era Josué el que tenía que decidir. La promesa de Dios estaba, y la promesa de Dios se iba a cumplir, aunque Josué se quedara sentado. No iba a ser Josué, iba a ser otro. Pero lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel se iba a cumplir. A veces perdemos bendiciones de Dios, porque nosotros no estamos dispuestos a levantarnos. Y el Señor levanta a otro. Le dice a otro, levántate. Y otro es el que recibe la bendición de Dios. Cuando estamos sentados espiritualmente, cuando estamos cómodos o cuando estamos acostados y casi durmiendo espiritualmente, es difícil que Dios nos pueda utilizar. Dios utiliza solamente a las personas que están dispuestos a servirle. A veces los que tenemos más años en el camino del Señor y tenemos más años en la iglesia, vemos personas que hace 5 años, 10 años, 20 años que están en el camino del Señor, pero en esos años nunca los vimos involucrarse en las actividades de la iglesia. A veces en esos años nunca los vimos servir al Señor
de ninguna manera. A veces no los vimos interesarse en las cosas que podemos hacer para servir a otros, para ayudar a otros. Parecería como que aceptaron a Cristo como su Salvador y están tirados en un sillón esperando la segunda venida de Cristo. Y parecería como que es cómodo estar de esa manera. Nunca invitan a nadie a la iglesia, nunca reparten una invitación, nunca aceptan una tarea en la iglesia. Y uno se pregunta, ¿son hijos de Dios? Indudablemente son hijos de Dios. Aceptaron a Cristo como su Salvador. Sin duda, son hijos de Dios. Pero parecería como que no hay nada que puedan hacer para servir al Señor. Parecería que no se animan a cruzar ese río para buscar las grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Hace un tiempo escuchaba a un predicador contar una historia, que no sé si es una historia verídica, pero contaba que un hombre había emigrado desde Inglaterra a los Estados Unidos y había decidido emigrar para encontrar nuevas oportunidades en su vida y oportunidades que no se le daban en su país. Y este hombre tenía un espíritu aventurero, tenía un espíritu de conocer cosas nuevas, pero también era un hombre muy bohemio. Entonces llegó a los Estados Unidos y durante algunas semanas, algunos meses tuvo contacto con su familia, pero después se cortó totalmente el contacto con su familia en Inglaterra. Con el paso del tiempo, un tío suyo falleció en Londres, un hombre de mucha fortuna, y bueno, para que todos los herederos pudieran cobrar su parte, este hombre tenía que estar presente, y a él le correspondían $2 millones de la fortuna que tenía su tío. Pero tenían que ubicarlo a este hombre. Entonces la policía inglesa y la policía de Estados Unidos se pusieron en contacto y empezaron a buscar a este hombre. El último lugar donde se había tenido datos de él era en Chicago. Entonces empezaron a buscarlo en Chicago y empezaron a buscarlo en diferentes lugares. Después empezaron a buscarlo en hoteles de bajo costo, después en albergues que habían en ese lugar. Y en una mañana de invierno dicen que el cuerpo de este hombre apareció en una plaza. El hombre había muerto de frío y de hambre y no tenía más que lo que tenía puesto de ropa. Un hombre que era millonario porque tenía una herencia para cobrar. Pero sin embargo, este hombre murió de hambre, murió en la miseria total. Y algunas veces los cristianos nos parecemos un poco a este hombre. Como que hay bendiciones y cosas buenas de Dios que están ahí, que Dios ya nos dio, pero que nosotros no las tomamos. Nosotros no cruzamos el río para tomarla. Nosotros no damos los pasos que tenemos que dar. Y pasan años y años en nuestra vida espiritual y seguimos viviendo con pobreza espiritual. Seguimos viviendo sin crecer un poco, ni un poco. Y parecería como que llegamos al final de nuestra vida sin haber disfrutado las bendiciones que Dios había preparado para que nosotros disfrutáramos en esta vida. Dios le dice a Josué, yo ya le di esta tierra a este pueblo. Ya les di la tierra. Ya es de ustedes. Lo que tienen que hacer es tomarla. Y para tomarla, te tenés que levantar. Y después de levantarte, tenés que animarte a cruzar el Jordán. Porque del otro lado es que está la bendición. Del otro lado es que está la tierra que fluye leche y miel. Queridos, no hay bendición espiritual sin levantarse y sin cruzar los ríos que Dios quiere que cruces, sin hacer lo que Dios quiere que hagas, sin tomar las decisiones que Dios quiere que tomes en tu vida. La tierra que fluye leche y miel, la tierra de las bendiciones está del otro lado del río.
Y hay que levantarse y hay que animarse a tomar las decisiones que Dios quiere que tomes en tu vida. Miren, quizás para algunos en esta mañana cruzar el río sea aceptar a Jesucristo como su Salvador. Quizás hace tiempo que venís a la iglesia, quizás hace tiempo que venís a la casa del Señor y todavía no tomaste el paso de aceptar a Cristo como tu Salvador. Las bendiciones están del otro lado del río. A veces, quizás cruzar el río sea tomar la decisión del bautismo. A veces es necesario cruzar el río del bautismo también para recibir las bendiciones de Dios. Quizás para algunos de los que estamos hoy en esta mañana en este lugar, cruzar el río será la decisión de dejar ciertas amistades, ciertas compañías que no me convienen y que no me permiten crecer espiritualmente. Quizás para algunos de los que estamos aquí, cruzar el río será tomar la decisión de dejar un trabajo que no le agrada a Dios, que no me permite aprender de la palabra de Dios, que no me permite estar en la casa de Dios. Quizás para otro cruzar el río sea obedecer a Dios en testificar de lo que Cristo hizo en mi vida y contarle a otros y hablarle a otros de Cristo y animarme a invitar a otros a la casa del Señor. Ahora en 2 semanas tenemos la oportunidad de evangelizar. Aprovechemos, no nos quedemos tirados en el sillón. Invitemos a otros a conocer a Cristo. Sea lo que sea que Dios te ha mostrado, sea lo que sea que Dios te está mostrando, y si Dios no te está mostrando nada, cuando estés en oración delante del Señor, pedile que el Señor te muestre lo que quiere de vos. Sea lo que sea que Dios te muestre, cruza el río, animate a cruzar el río y empezar a recibir las bendiciones que Dios tiene para vos del otro lado del río. Queridos, obedezcamos a Dios, hagamos lo que Dios nos muestra. Animate a hacer todo lo que Dios te muestra que tenés que hacer. Finalmente, otra de las cosas que nos dice Dios a través de la experiencia de Josué está en el versículo 5. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué acá? Le estoy preguntando a ustedes. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? ¿Más fuerte? No vas a estar solo. Antes, ¿qué le dice? ¿Nadie? ¿Qué quiere decir nadie te podrá hacer frente? Vas a ser invencible. Yo te voy a decir lo que no quiere decir nadie te podrá hacer frente. No quiere decir te voy a hacer un poco más fuerte. No quiere decir te voy a hacer más duro. No quiere decir vas a ser un 50% mejor. Lo que le está diciendo es vas a ser invencible. Vas a ser invencible. Animate a cruzar este río. Porque del otro lado del río vas a ser invencible. Yo te voy a hacer invencible. Josué, cuando vos cruces el río y te animes a cruzar el río, yo te voy a blindar. ¿Saben lo que es blindar? Yo te voy a blindar. No te van a entrar ni las balas. Queridos, cuando Dios nos muestra algo para hacer, cuando Dios pone un río delante tuyo para que lo cruces, es porque del otro lado nadie te va a poder derrotar. Nada ni nadie te va a poder derrotar. Si tenés que dejar alguna amistad, si tenés que dejar alguna cosa que no te conviene en este mundo, si tenés que dejar un trabajo que a Dios no le agrada, cruzar el río porque Dios te va a blindar. Y nada te va a poder
derrotar. Y aunque tengas alguna pérdida en la vida, Dios no va a permitir que seas derribado por ninguna situación. Nadie te podrá hacer frente. Qué promesa que recibió Josué, ¿no? Qué promesa impresionante que recibió Josué. ¿Qué hubieras hecho vos en lugar de Josué? ¿Te hubieras levantado o hubieras seguido tirado en el sillón? ¿Te levantaría? ¿Quién más se levantaría? ¿Se levantaría? Yo si hubiese recibido la promesa de Josué, me levantaría. ¿Quién no se levantaría con la promesa si Dios te dice, yo te voy a hacer invencible, no voy a permitir que te caigas? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién no se levantaría? Todos nos levantaríamos. Es impresionante lo que Dios le prometió a Josué. ¿Vos le hubieras creído a Dios cuando te dijo eso? ¿Vos le hubieras creído? Ahora, ¿por qué pensamos yo en el lugar de Josué le hubiera creído a Dios? Y cuando Dios nos promete cosas a nosotros no le creemos a Dios. ¿Por qué pasa que si Dios se lo dice a Josué, decimos yo en lugar de Josué hubiera creído y hubiera cruzado el río? Y cuando nos toca a nosotros y Dios nos hace las promesas a nosotros nos cuesta cruzar el río y nos cuesta levantarnos. ¿Por qué cuando se lo dice a Josué sí y cuando me lo dice a mí no? Porque mira, yo te voy a mostrar lo que Dios te prometió a vos y me prometió a mí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo, le dijo Josué. Y a vos y a mí nos dijo esto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Y por qué a Josué sí le creemos y en lugar nuestro a veces no le creemos? Esta promesa del Señor es para todos sus discípulos, para vos y para mí. De la misma manera que Dios le dijo a Josué, voy a estar contigo, Cristo te dice a vos y a mí, yo estaré con cada uno de ustedes hasta el fin del mundo. No hay motivos para no tener la certeza de que Dios va a estar conmigo. No hay motivos para no tener paz. Los hijos de Dios que conocemos esto, no tenemos motivo para no tener paz. No hay motivo para estar angustiados cuando conocemos esto y lo leemos en la palabra de Dios. Cuando nos animamos a cruzar los ríos, Cristo va a estar contigo. De la misma manera que Dios le dice a Josué, levántate porque yo voy a estar contigo, Dios te dice a vos y me dice a mí, levántate Esteban, porque si vos cruzás ese río que yo te pongo adelante, yo voy a estar contigo. Lo otro que Dios le promete a Josué es que nadie le iba a poder hacer frente. Miren, los hijos de Dios podemos pasar por momentos difíciles. Podemos pasar por momentos difíciles, pero nunca somos derrotados si estamos confiando en el Señor. Nunca va a haber nada que nos pueda derrotar en esta vida si confiamos en el Señor. Por eso en 2 Corintios capítulo 4 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Nadie te podrá hacer frente, nadie te va a poder destruir. ¿Te dijo y me dijo lo mismo que le dijo a Josué? Nadie te va a poder destruir, nada en esta vida te va a poder destruir. Pablo dice, estoy atribulado, estoy con dificultades, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros, mas no estoy desesperado. Puedo estar perseguido, mas no desamparado. Y derribado, pero no destruido. Podemos pasar por momentos difíciles. Puede pasar que alguna dificultad nos haga tropezar. Pero nunca vamos a estar derribados ni destruidos los hijos de Dios. Pablo tenía esta fuerza y esta confianza, porque Pablo se animó a cruzar muchas veces el río. Cantidad de veces tuvo que cruzar el río. Cruzó el río
en el camino a Damasco, cuando conoció a Cristo como su Salvador. Cruzó el río cuando se tuvo que enfrentar a los judíos y decirle que el cristianismo no es solo para los judíos, sino para todos. Cruzó el río contra él mismo, cuando tuvo que aceptar que todo lo que había hecho antes, si bien lo había hecho con una buena conciencia, no era lo correcto. Cruzó el río de su orgullo. ¿Cuántos ríos tuvo que cruzar el apóstol Pablo? Por eso puede decirnos a cada uno de nosotros: podés estar perseguido, mas no desamparado, podés estar derribado, pero no destruido. Mire lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Puedo estar con algunas dificultades, pero me levanto y me renuevo. Cruzo el río y el Señor me renueva. Puedo estar hasta con problemas de salud, como dice Pablo acá. El hombre exterior se va desgastando, pero yo cruzo el río que Dios me puso adelante, y me renuevo. Me renuevo de día en día. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: yo les he dicho estas cosas, está hablando Jesús, y dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. El Señor está con nosotros, queridos. Siempre que salgas de la comodidad, alguna aflicción vas a encontrar. Porque cruzar el río no es fácil. No es fácil cruzar el río. Siempre alguna aflicción vas a encontrar. Pero del otro lado va a estar la bendición. Y a la larga siempre vas a encontrar la bendición del Señor. Cristo es el que te hace un vencedor. Josué estaba en un momento de incertidumbre. Sabía que tenía que guiar al pueblo, pero ¿cómo hacerlo? No está Moisés. Lo primero, levántate. Mi hermana, mi hermano, si ha cambiado algo en tu vida, si hay alguna cosa que te ha movido en las circunstancias favorables de tu vida, lo primero que el Señor te dice: levántate. No te quedes tirado, yo quiero que te levantes, porque tengo cosas para que vos hagas. Y quiero darte bendiciones. Pero para que yo te dé las bendiciones tenés que cruzar el río, tomar decisiones. Cruzar el río es tomar decisiones. No te quedes quieto espiritualmente, levántate. Nunca que estés quieto vas a recibir las bendiciones. Las bendiciones vienen cuando te levantás. Y cuando mirás ese río y decís: yo me voy a animar a cruzar ese río. Levantate y cruzá el río, porque a pesar de las aflicciones y a pesar de las dificultades que puedas enfrentar, yo te voy a blindar. Vas a ser invencible. Querida, querido, no te pierdas ni una de las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida por estar cómodo espiritualmente y sentado en el sillón espiritual. No te pierdas ninguna de las bendiciones que Dios tiene para tu vida por no animarte a cruzar el río. Si Dios te muestra algo que tenés que hacer, hacelo. Si Dios te muestra que es el momento de dar un paso de fe, poner tu vida en sus manos, hacelo lo antes posible. Hay bendiciones del otro lado. Si Dios te muestra que es el momento de dar el paso del bautismo, hacelo.
Si Dios te muestra que es el momento de prepararte para predicar su palabra, para empezar a hacerlo. Si Dios te muestra que es el momento de testificarle a tal o a tal otra persona, no tengas miedo que si me rechaza, que si se burla. Seguramente muchos te van a rechazar y muchos se van a burlar. Pero hay que cruzar el río. Porque del otro lado está la bendición. La bendición no está de este lado del río. Si Dios te muestra que tenés que dejar ese trabajo, o si Dios te muestra que tenés que alejarte de esa persona, hacelo. Porque las decisiones de cruzar el río, siempre del otro lado, van a tener la bendición. Vamos a ponernos de pie. Después vamos a despedirnos con una canción. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Yo te pido que inclines tu cabeza y que te presentes personalmente delante del Señor. Que estés con tus ojos cerrados. Que estés preguntándole en este momento al Señor. Señor, ¿qué río querés que cruce? Señor, ¿qué es lo que me estás mostrando que tengo que hacer? Señor, ¿qué es lo que estás esperando de mí? Señor, ¿cuál es el río que tengo que cruzar y que no me estoy animando? Padre eterno, gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias por la bendición de encontrarte en este lugar, Padre. Gracias por lo que nos has dejado en tu palabra. Gracias por la vida de Josué. Gracias por el ejemplo que nos dejas en este hombre, Dios. Dios, que estemos prontos para escuchar tu voz. Que podamos entender claramente lo que vos nos estás mostrando, Señor. Que aceptemos que vos nos estás mostrando cosas. Y que podamos seguirlas, Dios. Padre eterno, quizás estamos en la comodidad. Estamos allí tirados, sabiendo que somos hijos tuyos, pero nos conformamos con eso. Padre, ayúdanos a levantarnos. Danos fuerzas para levantarnos y danos valor para cruzar los ríos. Padre, si hay alguien que aquí, en este lugar, todavía no te ha conocido, que pueda tomar la decisión de abrir definitivamente su corazón a ti, entregarte toda su vida, pedirte perdón por sus pecados. Padre, si hay alguien que tiene que tomar pasos espirituales, si hay alguien que nos está llamando, Señor, a servirte y no se está animando a dar el paso, Señor. Señor, dale valor para levantarse y para cruzar ese río, Señor, porque vos tenés cantidad de bendiciones del otro lado. Padre, si hay alguien que tiene que dejar algún vicio, o si hay alguien que tiene que dejar un trabajo que no corresponde, o si hay alguien que tiene que alejarse de amistades que no lo están ayudando a acercarse a vos, Padre, dale fuerzas para cruzar ese río, Dios. Y Dios, danos sabiduría para entender que no hay bendición sin animarnos a cruzar el río. Gracias por todo, Dios. Nos encomendamos en tus manos. Una vez más ponemos la reunión del próximo domingo y la reunión especialmente del 9 en tus manos, Señor. Que ese día que celebramos tu resurrección, que puedas también, Señor, nacer en la vida de muchas personas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.